vamos a enfocar en que estamos pensando en lo que puede producir en los animales, sino en este caso en cualquier ser vivo, incluido el hombre, porque pues todos estamos expuestos en las mismas proporciones y en la misma intensidad cuando se habla de contaminación ambiental. Se clasifica, cuando hablamos de contaminación del aire, se clasifica pues en dos tipos de contaminantes, unos que son gases, como veíamos en la imagen, unos vapores que se generan, y también hablamos de partículas contaminantes. Cuando hablamos de gases, pues claro, generalmente son vapores que se liberan de diferentes sustancias líquidas o sólidas, en este caso que hacen combustión y permiten la liberación de ese tipo de gases. Hablamos entonces de monóxido de carbono, de dióxido de carbono, de sulfuro de hidrógeno, como están ahí, de hidrocarburos volátiles, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre también, ozono, cuando el ozono es más troposférico que estratosférico, entonces pues también tiene un riesgo importante de irritación y de contaminación en los tejidos. Y también otro tipo de contaminantes ambientales pues están relacionados no tanto a los gases o a los vapores, sino a las partículas que están contenidas en el ambiente, en el aire que nosotros respiramos. Se pueden clasificar en diferentes formas de acuerdo al tamaño de la partícula que estamos, a la cual nos estamos exponiendo. Entonces podemos hablar de polvo, humo, niebla y aerosol. Todos son compuestos que están en el ambiente, pero cambia el tamaño de partícula. Hablamos de polvo cuando se consideran moléculas que están con un tamaño más o menos de 100 micrómetros. Dentro de esos podemos englobar ahí todo lo que es ceniza, el polvo del carbono, el polvo del cemento. Pues digamos que en este momento hay unas empresas, ¿cierto? O fábricas productoras, por lo menos de cemento, que están alejadas o en zonas no tan urbanas, sin embargo, pues va a generar un riesgo para las personas o las comunidades que están cerca a este tipo de industrias. El humo, que se considera humo a todo lo que son partículas sólidas que están suspendidas en el aire, pero que tienen menos de 1 micrómetro de tamaño, generalmente son producidos por procesos de metalurgia o procesos químicos, y pues en este caso el rango va entre 1 y 2 micrómetros. La niebla son goticas, ¿cierto? A veces por las mañanas amanecen los carros, no dice, con niebla, ¿cierto? Que son esas gotas que están suspendidas en el aire. Pueden ser nieblas de ácido sulfúrico. En el ambiente, en el aire como tal, hay diferentes tipos de ácidos sulfúricos, nítricos también, aunque son en muy escasas proporciones, pero pues igual existen dentro de lo que se constituye o dentro de lo que forma como tal el aire ambiental. Y también pues se habla de aerosol, que pueden ser partículas sólidas o líquidas menores de 1 micrómetro que están suspendidas en el aire o pues en cualquier otro gas. Nosotros tenemos una referencia, por ejemplo, terapéutica o farmacológica cuando hablamos de los productos que vienen en aerosol, ¿cierto? Que son dispositivos generalmente que vienen en un contenedor metálico, que pueden vienen con un gas que está retenido a presión, y el disparo, cuando se hace el disparo, es lo que permite la expulsión del compuesto, si hablamos de farmacología, del compuesto terapéutico. Entonces tenemos este tipo de contaminantes ambientales. Saber que por lo menos el aire atmosférico es una mezcla de diferentes compuestos, principalmente o mayoritariamente está formado por nitrógeno. Se dice que el nitrógeno tiene entre 78 a 78.9, casi 79% de proporción, seguido del oxígeno, que representa más o menos el 20-21%, y a partir de ahí una mezcla de otros gases inertes, ¿sí? Como el argón, el helio. Hay otra cantidad de gases que pues se pueden encontrar en trazas, o por lo menos en cantidades muy, muy, muy pequeñas. También hay dióxido de carbono, que se considera pues el principal gas de efecto invernadero, que vamos a ver al final. Y dentro de esta composición, entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando varían o cuando se cambian esas proporciones e ingresan a la constitución o ingresan al aire atmosférico otros polutantes, cuando empezamos a tener respuestas orgánicas severas, dependiendo de la concentración, el tipo de compuesto, que en algunos casos puede llevar a la muerte.
Dentro de los principales contaminantes ambientales, pues están los óxidos de carbono, tanto monóxido como dióxido de carbono, el dióxido en menor proporción, pero pues también ya vamos a ver que hay casos en que se han producido concentraciones importantes o mayores de dióxido de carbono que también pueden ser perjudiciales para la salud, seguido de óxidos de azufre, hidrocarburos, macropartículas y óxidos de nitrógeno. Bueno, pues aparte de los constituyentes de gases que contiene el aire atmosférico, también pues es importante saber que también contiene vapor de agua, que la cantidad es variable y puede estar oscilando entre 0 y 4%. A eso depende de los pisos térmicos, de la temperatura y la ubicación geográfica en la cual estamos. Dentro de los óxidos de carbono, que son los que representan la mayor cantidad de polutantes o de contaminantes ambientales, pues el principal de ellos es el monóxido de carbono. ¿Si han escuchado ustedes en noticias intoxicación o muerte por monóxido de carbono? Sí, profe, lo que pasa con los carros encendidos, ¿no? Sí, ¿qué pasa? Que pues el carro al estar encendido produce monóxido de carbono y no tener una recirculación de aire, pues va respirando hasta que el cambio de, digamos, de oxígeno a carbono, pues no lo sienten y simplemente se quedan dormidos. Listo, muy bien. Eso ocurre, bueno, digamos que hoy en día con los carros también como han cambiado las tecnologías de los motores han cambiado, pues ya no se ven tanto esos casos, pero sí, y eso sale, bueno, salía no tan frecuente, pero sí habían noticias de eso, principalmente cuando los carros quedan dentro de los garajes. ¿Cierto? Debe estar, eso sí, debe haber un espacio cerrado donde no haya flujo de aire. ¿Y qué se hacía antes? Era una práctica muy común que los carros antes de, por las mañanas, antes de empezarlos a recorrer, pues se dejaban encendidos unos minutos, como que para que calentar el motor, esa era la idea. En ese momento, entonces, claro, si se encendía el vehículo dentro de un garaje, con poca circulación o flujo de aire, entonces, claro, se aumentaban las concentraciones de este monóxido. El peligro de ello es que, claro, produce un adormecimiento que la gente pues no alcanza a percibirlo y pues al quedar dormido sigue exponiéndose a este tipo de gases hasta que pues se produce la muerte. Es un gas incoloro, inodoro, que el problema de ellos, ya como lo decíamos, es que tiene muchísima afinidad por la hemoglobina y en este caso compite con el oxígeno. Por lo tanto, entonces la hemoglobina termina formando carboxihemoglobina y pues limitando el ingreso de oxígeno a los diferentes tejidos. Se da principalmente por la combustión incompleta de sustancias que contienen carbono y en este caso pues como la gasolina, el diésel y demás, que es lo que ocurría o lo que ocurre con los vehículos cuando se encienden para calentarlos, como se decía antes. También pues produce incendios, quema de madera y carbón. No sé si ustedes han escuchado el término combustión incompleta o combustión completa. Cuando hablamos de combustión completa e incompleta, entonces estamos hablando de un proceso que se da y cuya factor determinante para la intoxicación principalmente es la disponibilidad de oxígeno. Se dice que cuando hay combustión completa es cuando hay suficiente oxígeno y por lo menos, por ejemplo, quemar un tronco, pues un tronco de madera. Si hay suficiente oxígeno, pues no va a pasar nada. Este oxígeno el proceso de combustión como tal, en presencia de oxígeno suficiente, pues va a producir dióxido de carbono, que se considera pues un gas seguro, va a producir energía. Recuerden que producto de la combustión podemos producir energía en forma de calor y luz, ¿cierto? Por eso vemos una llama, por eso vemos que aumenta la temperatura y eso se considera una producción de máxima energía. El problema es cuando hay escasa presencia de oxígeno, se considera entonces que hay una combustión incompleta y es allí donde se produce el monóxido de carbono, que es el caso que exponíamos anteriormente, ¿cierto? Que es cuando no hay flujo de aire, donde estamos en un espacio cerrado, donde se hace la combustión, en este caso de la gasolina, y con escaso oxígeno, entonces la formación de monóxido de carbono produce un humo, un hollín también,
homogéneo es cuando tiene partículas, micropartículas, y pues en este caso la energía se reduce, pero más que esto, el problema es el daño que puede generar respecto a la interferencia que hay con la disponibilidad de oxígeno hacia los tejidos. Acá tenemos una imagen que nos permite identificar pues cuáles son los escenarios de riesgo cuando hablamos de contaminación por monóxido de carbono. Entonces, pues principalmente tenemos la combustión de la gasolina en los vehículos, lo que podemos generar dentro de los hogares, pero pues digamos que la cantidad no es tan, o sea, suficientemente importante para que esto pueda generar una intoxicación. Hoy en día también, y de hecho casi todas las estufas como tal tienen unos extractores, no sé si ustedes lo usan a nivel pues personalmente, pero pues siempre se asume que toda estufa debe tener un extractor y es justamente para sacar o para retirar los vapores que pueden generarse durante el procesamiento de las comidas. El carbón, mire, de los asados, ¿cierto? Cuando se quema carbón como tal y también pues el riesgo que se generan por los vapores de plantas eléctricas, por ejemplo. Los signos importantes acá, pues sí, pensar que estamos enfocándonos más hacia las personas, por lo pues podemos identificar más fácilmente eso, aunque pues en los animales ocurriría similar, que vienen siendo dolores, cefaleas muy intensas, puede haber mareo, pérdida del equilibrio, puede haber confusión, ¿sí? Y pues dependiendo también de la concentración, puede producir la muerte. El problema, como ya lo decía, es la competencia que hay con el oxígeno, entonces pues se une el monóxido a la hemoglobina produciendo carboxihemoglobina y en este caso pues disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos y genera un estado de hipoxia que puede ser importante o deleterio incluso a nivel celular. Bueno, acá esto yo creo que ya lo habíamos dicho. Hay unas concentraciones también permitidas. En toxicología ambiental hay unos reportes o unas prácticas, unos seguimientos que se hace de la contaminación ambiental. De ahí que, por ejemplo, salieron medidas como el día sin carro. Recuerden, muchachos, que eso surgió porque tocaba o es necesario hacer medidas de concientización para cuidar el ambiente y dentro de esas campañas o prácticas que se crearon, se generaron, pues es el día sin carro. Lo que pasa es que se ha venido desvirtuando, personalmente pienso que se ha venido desvirtuando y no se aprovecha al máximo lo que debería ser el día sin carro, porque desafortunadamente los que no pueden circular ese día son los vehículos. Ya les he dicho que pues los vehículos hoy en día pues digamos que tienen una tecnología que limita o disminuye la cantidad de emisiones tóxicas al ambiente. ¿Quiénes quedan circulando en el día sin carro? Pues entonces quedan circulando busetas que normalmente son viejas, que normalmente contaminan, taxis también funcionan de manera pues igual y muchas motos cuando tienen permisos para entrega de domicilios y demás. Entonces, pues realmente, aunque sí disminuye, claro que disminuye la contaminación esos días cuando no hay circulación vehicular o de carros particulares, pues pudiera ser mucho mejor si también se hace una restricción a los vehículos de servicio público, porque de lo contrario no estamos haciendo realmente mucho. ¿Qué otro se genera a favor del día sin carro? No necesariamente lo que es la emisión de estos gases o vapores contaminantes, pero también el ruido disminuye. Y bueno, es también como esas medidas de concientización que son importantes que se mantengan. La principal fuente humana de producción de monóxido de carbono son los automóviles y el humo del cigarrillo, pero pues digamos que son prácticas que no se han, no, bueno, están ahí, pero pues digamos que no se han limitado por completo. Todavía seguimos fumando cigarrillo, todavía seguimos andando con automóviles que parecen unas chimeneas, ¿cierto? También hay mucho detrás de eso. Uno no se explica cómo hay carros que los ve uno que están liberando esa cantidad de humo por el exhausto, pero tienen certificación de esta ambiental. Entonces, pues ustedes saben que hay corrupción en todos lados y ven unos carros viejos que pueden estar al día, entre comillas, en esas inspecciones, pero pues que no necesariamente estén cumpliendo con la norma de la emisión de gases, pero pues digamos eso ya le tocaría
autoridades controlar un poco más eso. Esta gráfica pues, nos representa en general el mecanismo de acción, que ya lo veníamos diciendo, que es principalmente unirse a la hemoglobina, competir con el oxígeno, se forma la carboxihemoglobina y eso pues disminuye el aporte de oxígeno tisular, terminando pues en hipoxia. Se dice que la afinidad del monóxido de carbono por la hemoglobina está entre 200 a 250 veces más que la del oxígeno y por eso ese desplazamiento es tan fuerte, ¿cierto? Digamos que el oxígeno queda sin posibilidad ahí de unirse a su hemoglobina y el cuadro clínico pues está asociado a la disminución del aporte de oxígeno tisular. Vemos aquí lo mismo, pero en órganos que necesitan pues un aporte de oxígeno importante. Recordemos que aunque el oxígeno es importante para todos los tejidos, pues hay unos tejidos o unos órganos que requieren o necesitan un poco más de oxígeno, como es el caso del corazón, los cardiomiocitos e incluso el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Pues siempre debe haber cuando hablamos de PO2, que es la presión de oxígeno, es la fuerza por la cual el oxígeno ingresa a los tejidos, siempre se dice que la presión de oxígeno es 100% en los pulmones y va disminuyendo esa cantidad o ese aporte de oxígeno a nivel tisular, ¿cierto? Porque le cuesta más al oxígeno entrar a las células, entonces por eso normalmente en los tejidos hay baja concentración de oxígeno, pues en comparación a lo que puede haber en los pulmones. De manera normal o fisiológica, pues ustedes saben que el oxígeno también va a ser necesario para otros procesos celulares y específicamente para el proceso de respiración celular que ocurre dentro de la mitocondria. En la mitocondria está la cadena transportadora de electrones cuya función finalmente es producir ATP y agua molecular. ¿Cierto? En esa producción de ATP y agua molecular, pues el oxígeno es necesario para combinarse con los hidrógenos que se van acumulando en las membranas, ¿cierto? Recordemos que se crea un gradiente de hidrógenos, un gradiente de protones, que cuando entran al interior de las células se combinan con el oxígeno para producir agua molecular y pues terminar todo este proceso que, como les decía, termina en la producción de ATP. Cuando se disminuye la cantidad de oxígeno, la disponibilidad de oxígeno a nivel tisular, pues claramente tampoco vamos a tener disponibilidad de oxígeno en la mitocondria y no vamos a poder generar, en este caso, por una parte el agua molecular y por otro, pues se altera el mecanismo o la función de la cadena transportadora de electrones, terminando entonces también con una disminución en el aporte de energía en forma de ATP. Entonces, ustedes saben también que la mitocondria es un organelo muy sensible a los cambios de oxígeno, a los cambios de pH y demás, y la mitocondria responde aumentando la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿cierto? Y esta acumulación produce estrés oxidativo y produce peroxidación lipídica y una cantidad de eventos asociados a esa respuesta, en este caso mitocondrial. También podemos identificar que el monóxido de carbono puede activar células inmunes como las plaquetas y los neutrófilos. Por un lado, pues las plaquetas aumentan la producción de óxido nítrico, que en condiciones normales, pues digamos que esto es adecuado. El óxido nítrico es un disparador de señales celulares, es un vasodilatador, pero al combinarse o a encontrarse con especies reactivas de oxígeno, que normalmente o con superóxidos, pues van a producir peroxinitritos, que también son otras moléculas reactivas que alteran la mitocondria, ¿cierto? Y la mitocondria alterada, aparte pues de producir o de no generar como tal esa respiración celular eficiente, no producir ATP, también libera el hierro a partir de grupos hemo que están almacenados en proteínas como la hemoglobina, se sobreexpresa la hemooxigenasa, que son moléculas que ayudan a degradar el grupo hemo de la hemoglobina, pero que a su vez también termina produciendo más CO2. Entonces acá decimos que desafortunadamente es un círculo vicioso de feedback positivo, que entre mayor cantidad de CO2, ¿cierto? Se activan vías que por el contrario van a producir más. Entonces, eso pues claramente si estamos en el corazón termina produciendo una cardiopatía o una injuria cardíaca que muchas veces puede ser deleteria. También hay activación de neutrófilos, con los neutrófilos hay
liberación y activación de vías de santinas oxidasas que en conclusión aumentan la producción de ROS, y ya les decía que estos ROS producen peroxidación lipídica, y a nivel de neuronas, si lo estamos viendo a nivel del sistema nervioso central, que es otro de los órganos bastante sensibles a este tipo de compuestos, pues va a actuar sobre una proteína específica que se llama MBP o proteína base mielina. Esta proteína base mielina es fundamental para el recubrimiento de los axones, pero cuando tenemos peroxidación lipídica, producto de toda esta ruta que se genera por el ingreso del CO2, vamos a producir daño de esa vía axonal y pues generamos o se termina lesionando la neurona. Hay respuesta exacerbada a los neurotransmisores. También ustedes saben que la neurona pues controla todo este mecanismo de neurotransmisores, y en este caso se aumenta la liberación de glutamato. El glutamato, cuando se aumenta su producción, genera una alteración que lleva al aumento de calcio, y junto con el calcio más el glutamato que queda en mayores concentraciones a nivel del sistema nervioso, pues se produce un estado de citotoxicidad que termina traduciéndose en una lesión neurológica que llámese neurodegeneración o llámese muerte neuronal o demás. Entonces, no necesariamente solo está con el daño del CO2, no está solo representado en la disminución del oxígeno tisular, sino como vemos, pues podemos tener toda esta cascada de eventos celulares que pues pueden afectar de manera principal el corazón y el sistema nervioso, pues por esta ruta que estamos viendo ahí. Les decía también que la respuesta clínica a la exposición a estos agentes contaminantes pues depende de la concentración que tengamos, ¿cierto? Entonces puede ser que se esté produciendo, que estemos expuestos, y normalmente seguramente lo estamos, pero pues a cantidades menores a una parte por millón, por ejemplo, pues no tendríamos ningún efecto aparente, y ya pues a medida que se aumenten las concentraciones podemos ir encontrando efectos que pueden estar relacionados principalmente o inicialmente con alteraciones en la conducta, y esto pues porque el sistema nervioso es bastante sensible y puede pues inicialmente empezar por ahí, aparte de generar alteraciones en la visión y alteraciones motoras, en coordinación, que pueden ser los principales o los signos de inicio de reconocimiento del cuadro toxicológico. Ya pues a mayor concentraciones, por encima de 5 partes por millón, ya hay un daño establecido a nivel cardíaco y pulmonar, y de ahí en adelante pues eventos que van progresando en el tiempo, con cefaleas, fatigas, la somnolencia que lo hablamos al comienzo, una falla respiratoria, coma y finalmente la muerte. Entonces, esto va de la mano a exposiciones a la cantidad o a la concentración que encontremos, y bueno, pues digamos que el diagnóstico a veces es bastante confuso, ¿sí? No hay una prueba como tal que nos indique que estamos frente a este tipo de intoxicaciones. Sin embargo, pues a nivel bioquímico sí se puede medir la carboxiemoglobina, ¿cierto? Y pues poder encontrar hartos niveles que nos permitan dilucidar o acercarnos a este tipo de intoxicaciones. Sin embargo, pues la carboxiemoglobina no es específica de este tipo de contaminantes, y también lo podemos encontrar por otros agentes químicos. Entonces, pues ahí ya tendríamos que unirnos o por lo menos hacer uso de toda la información que encontramos dentro de la historia clínica o la anamnesis que se le haga pues al paciente, ¿no? El tratamiento básicamente es el aporte de oxígeno inmediatamente, y claro, pues retirarse uno del sitio, del área que está con este tipo de concentraciones. Sí, pero pues digamos que muchas veces no hay oportunidades de poderlo hacer, pero no hay más opción terapéutica sino el retiro o la exposición y el aporte de oxígeno, 100%, ¿no? Entonces la oxigenoterapia viene siendo importante. Ya respecto al dióxido de carbono, pues uno asume que el dióxido de carbono no no debería ser tóxico. Sin embargo, cuando nos exponemos a cantidades mayores de los límites permitidos, incluso se habla de hipercapnia. ¿Qué hay a nivel de toxicología ambiental? Pues esto fue un caso que ocurrió hace bastantes años, en 1986, bueno, bastantes, no mucho.
Eso ocurrió en Camerún y fue por la acumulación de este dióxido de carbono que estaba acumulado por debajo de lo que es un lago. Este lago queda en una zona volcánica y aunque la causa exacta no se conoce, lo que sí se supo es que hubo una erupción. Se parece que se movieron las placas tectónicas o hubo algún cambio a nivel del suelo o de los movimientos volcánicos que produjo la erupción de este dióxido de carbono. Se estima que por lo menos se liberaron entre 100.000 y 300.000 toneladas de dióxido de carbono. Esto pues abarcó un área importante que aparte fue difundida pues por el aire. Las oleadas hicieron que este dióxido de carbono pues se desplazara a un área pues bastante amplia. Se dice que alcanzó hasta unos 20 kilómetros de expansión y el reporte fueron de 1.700, un poquito más, 1.700 personas y más de 3.000 animales murieron pues por este episodio que ocurrió. Fue un fenómeno extremadamente raro, es un fenómeno natural y ustedes saben que ante los fenómenos naturales pues uno no se está preparado muchas veces y pues no hay forma muchas de estar monitoreando esto. Sin embargo, pues claro, a partir de ahí se hicieron o se empezaron a hacer unos monitoreos. Estas son las imágenes de lo ocurrido. Así se veían las erupciones, fueron erupciones que salían como en forma de chorros o de fuentes altas. Y bueno, pues pues después de eso, de hecho, no volvió a presentarse, pero pues el solo hecho de estar este lago en esta área específica geográfica sobre una cadena volcánica, pues digamos que no evita el riesgo de que esto pueda ocurrir en algún momento. Esto pues un diagrama que en este caso explicaban qué era lo que pasaba, ¿cierto? Que es la acumulación de magma y demás con todos estos compuestos a nivel volcánico que estaban pues por debajo de lo que fue el lago. Por movimientos que, como les digo, no se conocen, pues se produjo toda esta explosión y las consecuencias que ya les mostré anteriormente. Esto ha sido, miren, esto es de National Geographic, esto es un reporte del 2024 y bueno, sigue, digamos que estando en monitoreos, pero pues como todo fenómeno natural, no se sabe en qué momento puede volver a pasar. De todas formas, pues se considera que si eso ocurre, vuelve a ser muy mortal porque no hay forma tampoco de controlarlo. Y una vez se genere la emisión o la expulsión al ambiente, pues no van a haber mecanismos suficientes para poder degradar o controlar la cantidad de dióxido de carbono que pueda ser liberado al ambiente. Otro de los contaminantes o polutantes ambientales, ya dejamos todos los óxidos de carbono, principalmente el monóxido y el dióxido de carbono, y entramos a otro grupo que están menos o son menos frecuentes, pero pues que igual son peligrosos para el medio ambiente. Hablamos de los óxidos de nitrógeno en general, también hay monóxido de nitrógeno, dióxido de nitrógeno, trióxido, en fin. ¿Cierto? Entonces, pues tenemos varios, ellos son liberados igualmente por procesos de combustión a partir de vehículos, combustión de carbón, petróleo, todo lo que se consideran fósiles, todo esto, gasolina, petróleo, carbón y demás, y también pues productos metalúrgicos como la soldadura, la galvanoplastía. La galvanoplastía es una técnica que básicamente está relacionada con el cubrimiento de un metal con otro metal. Utiliza calor, pero entonces la idea es cubrir un metal con otro, eso se llama galvanoplastía. El proceso de este calor que se produce, porque eso se hace para poderlo cubrir, entonces se utiliza calor para derretir los metales y en este caso pues la producción de vapores también pueden ser generados o emitidos al ambiente, el grabado de metales y las detonaciones por dinamita. Entonces también pues digamos que pueden ser técnicas bastante comunes y bueno pues digamos que la concentración de lo que se produzca pues
es lo que implica que pueda haber intoxicación o no. ¿Qué nos queda a nosotros? Pues digamos que las fuentes naturales no pudiéramos manejarlas mucho, pero sí todo lo que es por actividad humana, que consideran actividades antropogénicas, pues son las que debemos nosotros como tal limitar para disminuir, y no solo sino todas las emisiones de gases o de partículas que son contaminantes al medio ambiente. Pues irrita los pulmones. Ahora casi todas estas exposiciones a gases o a partículas pequeñas pues terminan produciendo de manera importante irritación de las vías aéreas superiores principalmente, y pues también puede tener afectaciones cardiovasculares del sistema nervioso, y pues también el nervio óptico es muy sensible y generalmente también termina produciendo alteraciones visuales, ¿cierto? Visión borrosa y todo, que también puede ser una de los signos que pueden ser sugestivos de este tipo de intoxicaciones. En la vegetación, pues claro, también todos los que sean seres vivos pues van a estar sometidos a la concentración de estos compuestos, y pues puede haber alteración en plantas, ¿cierto? Principalmente en hojas, puede tener implicaciones en crecimiento, reproducción y demás. Entonces, pues ver que la intoxicación no solo radica en el ser humano, sino también en todos los recursos vegetales, también el agua y las plantas. Acá podemos, producto del óxido de nitrógeno, podemos tener como resultado de con quién se complemente estos dióxidos de nitrógeno, vamos a tener entonces unas respuestas. Cuando tenemos dióxido de nitrógeno y asociación o mezcla con compuestos generados por vehículos, industrias y centrales eléctricas principalmente, se produce un ácido nítrico que se condensa en el ambiente y que luego por cambios de temperatura produce lluvia. Esta lluvia se conoce como ácida porque pues básicamente es más, el pH cambia a lo que es el pH normal de las lluvias. Entonces pues esto acá, cuando me decían que si incluía contaminación hídrica, pues claro, por acá entonces tenemos una fuente de contaminación hídrica, y es básicamente por estas reacciones que ocurren a nivel pues atmosférico. Cuando se mezcla, se asocia con otro tipo de sustancias producidas por la luz solar, se puede producir ozono y smog, que disminuye la visibilidad no del individuo como tal, sino del ambiente. Se crea una capa densa que limita poder visualizar más allá de unos cuantos metros, y pues aparte también de todo lo que puede producir a nivel orgánico, algunos cambios asociados también a la exposición a estos compuestos. Si hay bajos niveles de estos óxidos, entonces pues asimismo será el desarrollo de los signos clínicos. Puede haber, como les decía, normalmente hay irritación de lo que son vías aéreas superiores, también pues irritar los ojos, la nariz, garganta, puede disminuir la capacidad de tomar oxígeno, por lo tanto uno sentirse fatigado, sentir cansancio, sentir náuseas, que también es uno de los signos que hay cuando se disminuye el aporte de oxígeno, en este caso ambiental. También empieza a producir acumulación de líquidos en los pulmones luego de 1 o 2 días de la exposición, siempre y cuando se mantenga como sostenido la exposición, y esto pues básicamente porque los pulmones se saturan, los pulmones empiezan un proceso de irritación que lleva pues a generar alteración en lo que son las células, y las células pierden la permeabilidad y pueden entonces empezar a producir acumulamiento de líquido en estas cavidades pulmonares. Y ya pues si hablamos de niveles más altos de este tipo de contaminantes o de polutantes, pues podemos pensar incluso que ya tenemos espasmos, dilatación de tejidos y vías respiratorias, se habla de quemaduras. Bueno, lo mismo, disminución de la oxigenación tisular, y con ello pues también poder progresar hacia un estado de coma y muerte por disminución del aporte de oxígeno tisular. De los óxidos, pero en este caso ya no de nitrógeno, sino de azufre, uno de los principales polutantes que están dentro de este grupo es el dióxido de azufre,
SO2, también es un gas incoloro, sin embargo sí tiene una ventaja, decimos entre comillas, y es que tiene un olor y pues por lo menos uno puede reconocer que se está uno exponiendo a algún tipo de contaminantes. Peor es cuando no se tiene ni olor y ni color, entonces pues pasa a desapercibir en el ambiente. En este caso, pues bueno, el peligro de este dióxido de azufre es que puede combinarse con agua y formar ácido sulfúrico, que también hace parte de lo que conocemos como lluvia ácida. Todo lo que se transforme a ácido, pues va a producir un estado de acidosis. En este caso, disminuir el pH del agua que se forma, pues es lo que se produce, como normalmente se conoce como lluvia ácida, que va a terminar contaminando todos los afluentes hídricos y pues los suelos en general. Se produce también por combustión del carbón, diésel, óleo, gasolina y demás, también por fundición de compuestos metálicos, procesos industriales, erupciones volcánicas. Decimos en este caso que todo lo que se produzca de manera natural es muy difícil controlarlo, pero sí disminuir la actividad del hombre en cuanto a esas prácticas industriales, la irritación de los ojos, de las vías aéreas, la alteración de la función pulmonar en general, pues y pues respuestas asociadas a la disminución de oxígeno, que puede también estar produciendo respuestas de tipo alérgico, como por ejemplo el asma, la bronquitis, el enfisema, cuando empieza a acumular líquidos como tal. No solo entonces los efectos son para los seres vivos, también hay efecto en la vegetación y en los materiales, genera corrosión, que en última nosotros sabemos o hablamos de manera general en óxido, ¿cierto? Entonces las cosas se oxidan, los metales se oxidan, esto pues básicamente puede ser por la presencia de estos contaminantes, y los efectos, así como decíamos en el caso de los otros óxidos de nitrógeno, pues depende de la concentración en el ambiente. Vamos a decir que a menores concentraciones, pues los efectos son más leves, no es que no sean, no es que no ocurran, sino que ocurren, pero de una forma leve, que pueden ser manejables, no pueden ser tan peligrosos, pero en la medida que se aumenta la exposición o la concentración de estos compuestos en el ambiente, pues asimismo los daños son más severos, hasta ser letales, ¿no? Y más aún cuando las exposiciones se vuelven crónicas y se mantiene con la misma concentración, que puede irse aumentando incluso en el organismo. Nos exponemos a una misma concentración, pero todo el tiempo eso dentro del organismo pues se magnifica y los efectos tóxicos pues son claramente desarrollados, afectando diferentes órganos, principalmente los que están relacionados con los procesos respiratorios y los que requieren mayor demanda de oxígeno, que ya lo decíamos anteriormente, los pulmones, el corazón, el sistema nervioso. Aquí tenemos entonces la lluvia ácida, ya lo veníamos diciendo, ¿cierto? Generalmente se produce por la combinación del agua con compuestos que cambian el pH, es un fenómeno pues natural, y esto pues digamos que la reacción o la combinación con el vapor de agua, que es uno de los constituyentes del aire atmosférico, pues hace que se produzcan estos ácidos, estas lluvias ácidas. Puede ser ácido sulfúrico, pero también puede ser ácido nítrico, lo que se esté generando. Acá lo vemos en esta imagen, ¿cierto? Entonces, eso va a generar una emisión o un depósito nuevamente hacia los suelos y hacia las aguas, generando acidificación, y cuando nosotros cambiamos el pH, pues seguramente muchas especies acuáticas, incluso del suelo, edáficas, pues van a ser sensibles a este cambio de pH y pues producir muerte de muchos microorganismos o especies sometidas o expuestas a estos compuestos. Acá dice a nivel de vegetación pues igual, entonces las hojas o las plantas pues se ven afectadas, y pues digamos que si son plantas de consumo humano, por lo menos que se procesen para consumo humano, pues digamos que se convierte en un problema, ¿cierto? Porque pues se va a disminuir lo que son los recursos alimenticios, la acidificación del suelo pues va a cambiar todos los mecanismos bioquímicos que pueden realizarse
a nivel de suelo con otros microorganismos, como les decía. Cuando se habla de contaminación de suelos, pensemos siempre, muchachos, en los escarabajos estercoleros, por ejemplo, que son muy sensibles a todo este tipo de contaminaciones, y no solo de este tipo, sino contaminación, por ejemplo, de compuestos farmacológicos como la ivermectina. El problema de la ivermectina es que es un compuesto, pues es muy eficiente o eficaz para el control de ectoparásitos, sí, pero el daño que generan a nivel ambiental es bastante importante, porque normalmente se excreta o cae al ambiente de manera inalterada, y los que van a padecer o a sufrir la exposición a estos compuestos, a estas lactonas, pues vienen siendo los escarabajos, los cucarrones, y pues la flora y fauna edáfica, que tiene pues unas funciones muy importantes para el control de lo que es la sanidad del suelo, pérdida de la biodiversidad y demás. Entonces, las implicaciones ambientales son bastante importantes. Otros compuestos son los hidrocarburos volátiles. Son compuestos orgánicos que normalmente contienen carbono e hidrógeno. Estos se encuentran en los tinners, barnices, pinturas, quitaesmaltes algunos, ¿cierto? Y pues su nombre lo indica, son volátiles. Entonces pues digamos que la exposición o la liberación al ambiente es bastante importante. Son procedentes, una gran parte de estos hidrocarburos pues viene como procesos biológicos, resultado de los mecanismos de respiración arbórea, pero hay otro gran porcentaje, pues se dice que más o menos de la mitad, que se genera producto de la combustión de combustibles, de gasolinas y de hidrocarburos fósiles. Por lo tanto, pues hay que limitar estas prácticas antropogénicas. Para este caso, pues ellos tienen una implicación un poco más relevante, porque son cancerígenos. De hecho, la FDA los ha clasificado como agentes muy tóxicos, como agentes cancerígenos, porque tienen la capacidad de mutar el ADN y en este caso también alterar la P53, la proteína, que es como la vigilante del genoma y la que controla todos los procesos de división celular. Por lo tanto, la mutación o la alteración de estas proteínas a nivel génico, pues termina produciendo cáncer. Eso sí está establecido. Los hidrocarburos se clasifican en dos grupos importantes, alifáticos y aromáticos. Los dos generan toxicidad. Sin embargo, por las características de viscosidad, sobre todo, pues se reconoce que los hidrocarburos aromáticos son más tóxicos, pero pues los alifáticos también. Sin embargo, los alifáticos son menos viscosos, y el problema acá termina siendo la viscosidad. ¿Por qué? Porque a mayor viscosidad, pues digamos que son compuestos más espesos, que se adhieren más fácil a los tejidos y pues permanecen más tiempo ahí. Entonces, por eso es que se considera que los aromáticos, al ser más viscosos, pueden ser más tóxicos que los alifáticos, pero pues decirles que igual los dos se categorizan como pues potencialmente tóxicos y cancerígenos. Bueno, pues la intoxicación como tal se da por la exposición o la aspiración, por ejemplo, de gasolina o de compuestos volátiles también en espacios cerrados, que no haya un reflujo, un recambio de oxígeno. Compromete muy fácilmente el sistema nervioso central y altera pues la disponibilidad de oxígeno. Entonces empiezan a haber alteraciones en patrones respiratorios como polipnea. El aleteo nasal en las personas es un signo clínico de falla respiratoria, y el aleteo nasal se relaciona que por la escasez de oxígeno que está sintiendo la persona, el recurso que le queda es tomar más aire, y con ello pues tomarlo desde la nariz y por la boca, y al tomarlo por la nariz pues la idea es expandir bien las fosas nasales para que ingrese mayor cantidad de oxígeno. Entonces cuando se ve la mayor dilatación de las fosas nasales, a eso se le conoce como aleteo nasal. Y bueno, las retracciones intercostales, buscando también mantener o buscar ese intercambio gaseoso, y que si no se logra pues termina produciendo hipoxia, que lo veríamos con tonalizada o cianosis, ¿cierto? Cuando falta oxígeno. Se detecta leucocitosis en las primeras 24 horas, pero pues digamos que es un cuadro clínico, o sea, no es un diferencial tomar muestra de
un cuadro hemático, identificar leucocitosis, porque pues seguramente estos leucocitos no solo se aumentan por ese tipo de compuestos, sino por cualquier otro agente. Acá, bueno, la fisiopatología de la intoxicación con hidrocarburos, pues principalmente la principal vía de exposición es la inhalatoria. Les decía que el problema de ellos es la viscosidad, ¿cierto? Entonces, pues a mayor temperatura, una temperatura, acá hablan de temperatura ambiente, ¿cierto? Pues temperatura ambiente, digamos que cuál es la temperatura ambiente en qué piso térmico, ¿sí? Pero si es una temperatura más alta, pues la idea es que estos estén en estado líquido. Sin embargo, pues la viscosidad es la que genera que se adhieran a los tejidos y pues no pueda funcionar adecuadamente. Mayor viscosidad, mayor toxicidad, y bueno, pues digamos que las concentraciones pueden aumentarse. De todas formas, esto empezaría a penetrar membranas celulares. También son compuestos que pueden ser lipofílicos, entonces recordemos que cuando tenemos compuestos lipofílicos se aumenta la permeabilidad hacia las membranas, ¿cierto? Y el paso a torrente circulatorio, en este caso el paso hacia el sistema nervioso, que es bastante sensible a este tipo de compuestos. Puede producir neumonitis, digamos que si se hace por aspiración, entonces, o por ingestión, mire que también tenemos acá por vía digestiva, por vía cutánea. Entonces, pues digamos que dependiendo de cuál sea la vía de exposición, vamos a tener una respuesta inflamatoria en el tejido pues que mayormente se expone a este compuesto. Si es a nivel pulmonar, pues va a haber un colapso alveolar, vamos a tener alteración en el suministro de oxígeno, alteraciones con la ventilación y pues de ahí en adelante una respuesta de hipoxia importante. El diagnóstico pues haríamos, y así como se hace con todos, principalmente hacer una gasometría, evaluar pH, si estamos en un estado de acidosis o alcalosis, también porque pues tratan de cambiar o alterar los mecanismos de control, se me va el nombre, del buffer, ¿cierto? Cuando se disminuye o se genera mayor aporte de hidrógenos en los tejidos, por ejemplo, cuando hay daño en la mitocondria, que tenemos una acumulación de hidrógenos que no pueden pasar para generar esa formación de ATP, entonces eso nos puede llevar también a producir cambios en el pH sanguíneo y pues de ahí en adelante hacer ecocardiogramas, radiografía de tórax para ver el patrón pulmonar, ¿cierto? Y pues digamos que pudiera llegarse a algún diagnóstico, pero pues seguramente no está dentro de la carpeta, a no ser que uno tenga comprobado o la anamnesis nos permite identificar o reconocer que el individuo estuvo expuesto a este tipo de compuestos para pues acercarnos al diagnóstico definitivo. Recordemos que siempre vamos a estar buscando la mayor información posible, aparte de lo que nosotros podamos inspeccionar. Si se hace el llamado y ustedes tienen que ir a revisar el área, pues en este caso considerarlo. El tratamiento pues son medidas básicas de urgencia, que principalmente es el ABC. ¿Recuerdan cuál es el ABC? En urgencias, en medidas de urgencia, ¿recuerdan qué es el ABC? ¿Qué dicen, chicos? ¿Se me durmieron? Muchachos, ¿están ahí? No, yo no sé. El ABC de acá está en inglés, aire, B de breathing, en respiración, ¿cierto? En inglés, y circulación.
recordemos. Entonces, lo primero que se hace entonces es garantizar las vías aéreas, despejar el suministro de oxígeno. Eso siempre es lo que se haría. Luego, revisar los patrones respiratorios. Claro que si nosotros garantizamos el aporte de oxígeno, seguramente mejoramos el patrón respiratorio, y luego tener una vía circulatoria también disponible para poder hacer fluidoterapia, poder poner los medicamentos y demás. Entonces, siempre es ABC, que es aire, respiración y circulación. Y hay una D, creo que nosotros vimos también la D, que es la de las disfuncionalidades. Entonces, cuando hablamos de disfuncionalidades, es evaluar o empezar a hacer un examen clínico que nos permite identificar cómo está el sistema respiratorio, cómo está el sistema cardíaco. Entonces, ya por órganos, empezar a hacer esa distinción cuando le ponemos el ABCD, y el D es la disfunción orgánica pues individual. Bueno, también entonces, ya saliendo de todo lo que son gases como tal, estamos hablando también de partículas. Recordemos que no necesariamente los vapores son los que son tóxicos, sino en este caso las macropartículas, que dependiendo su tamaño también pueden tener implicaciones distintas a nivel orgánico. Se habla de partículas gruesas, PM10, así se conocen, y es básicamente porque el tamaño está entre 2.5 y 10 micrómetros, pero también hay partículas mayores a este tipo de diámetro, y pues la fuente es distinta, ¿no? Entonces, sin embargo, es más común encontrar partículas gruesas PM10, ya que estas son las que se producen o se encuentran principalmente a nivel de carretera, procesos industriales, construcción, actividades agrícolas, y partículas pues más grandes, pero pues digamos que ya pueden ser producto de actividad volcánica, fragmentos de material vegetal o mineral. Por lo tanto, pues normalmente, por ser más grandes, normalmente se sedimentan. Entonces, hablar de pronto que las encontramos en el aire como tal, pues tendremos que pensar en que vamos a trabajar entre partículas de hecho se conocen como PM2.5, PM10, que están en este rango. Eso es bueno, muchachos, por ejemplo, eso casi no se tiene en cuenta, pero todas las casas que se encuentran a borde de carretera, ¿cierto? Que normalmente son casas, pues en las carreteras colombianas, ¿cierto? Que son montallantas, son tienditas, y bueno, pues muchas que están a este nivel, pues digamos que la gente que está viviendo a borde de carreteras nacionales, donde se transportan, donde pasan mulas, camiones y demás, ¿cierto? No pensar de pronto acá a nivel urbano, pero sí el problema lo da en las carreteras como tal. Cuando uno habla de las carreteras, pues las que conectan diferentes departamentos, porque pues la cantidad de vehículos, y sobre todo de vehículos grandes de carga, tienen mayor capacidad de liberar macropartículas. Normalmente se produce por el desgaste de los neumáticos. Recuerden que las carreteras, estas vías se calientan, en climas calientes se calientan, y el calentamiento del asfalto produce un deterioro en el neumático o en la llanta, y esa fricción constante, el calor, pues hace que se empiecen a liberar a partir de esa combinación del movimiento y del calor, partículas que van a liberarse al ambiente, que pues digamos que quienes van a sufrir más este tipo de consecuencias, pues como ya lo decía, son personas que puedan vivir a lo largo de estas carreteras. También se habla de macropartículas, no necesariamente las producidas por la liberación a partir de las llantas, por ejemplo, de la combustión, y acá en este caso también encontramos, por ejemplo, asbestosis y silicosis. No sé si ustedes tienen presente tal vez una lucha jurídica que ocurrió en el Congreso hace varios años por las fábricas de tejas que usaban, sobre todo en Cundinamarca, que usaban asbesto como componente pues para la elaboración de este tipo de tejas o de productos. El procesamiento, el mismo proceso de elaboración de estas tejas generaba unas fibras, ¿cierto? El asbesto se forma, son como unos hilos, unas fibras, que el producto, que pues cuando estamos a nivel industrial, todas estas fibras se van uniendo y van formando un soporte rígido. Sin embargo, muchas de estas fibras se van al ambiente,
son inhaladas por las personas y estas tienden a acumularse principalmente en los tejidos y forman pues unos quistes, unas fibrosis que como son de asbesto no se pueden degradar, el sistema inmune, macrófagos y demás no puede hacer control de este tipo de compuestos y termina produciendo también cáncer con fibrosis pulmonar y con alteraciones en el aporte de oxígeno importante que muchas veces puede terminar en la muerte de las personas. El problema también de la asbestosis es que pues a largo plazo puede producir cáncer. El cáncer asociado a la exposición por asbesto se conoce como mesotelioma y pues el cáncer de pulmón que pues ocurre por la exposición a este compuesto. La silicosis también es un elemento que se utiliza o se genera pues a partir de actividades de minería, en las canteras, en procesos de construcción, fabricación de vidrio, y eso también pues libera unas partículas que vienen siendo también almacenadas, ¿cierto? Retenidas sobre todo en el sistema pulmonar y a partir de ahí pues también puede producir estados de cáncer importantes. Acá tenemos pues algunas imágenes, acá es lo que les decía, las fibras de asbesto, esto es lo que pues a nivel industrial se condensa para producir la teja, pero en el mismo proceso de elaboración estas fibras que son como unos pelitos muy delgaditos se liberan, se inhalan y pues puede producir como tal estas lesiones. A unos signos pues asociados a la imposibilidad de tomar oxígeno, entonces hay disnea, tos, porque eso de todas formas es un cuerpo extraño, puede producir dolor torácico, fatiga y pues a partir de ahí complicaciones mayores, pues, especialmente ya cuando la exposición es a largo plazo, pues producir cáncer específico que como les decía se conoce como mesotelioma. Después de la pelea jurídica que les dije, fue una mujer, no recuerdo aquel nombre, porque de hecho la ley quedó con el nombre de ella, que vivió cerca de una fábrica en Cundinamarca de este tipo de tejas, y claro, ella vivió ahí desde niña, entonces estaba expuesta, murió como unos 35, 40 años con un cáncer impresionante, producto de este asbesto. Esto logró confirmarse y a partir de ahí el esposo, bueno, ella cuando estuvo viva y después con el esposo, ya cuando ella falleció, lograron que a nivel del Congreso se limitara el uso de estas, o se cerrara prácticamente este tipo de fábricas para producir estas tejas, ya que pues era inevitable el riesgo a la población que se encontraba cerca de estas fábricas. Bueno, estas son algunas imágenes que se identifica. Miren la acumulación, es que eso queda ahí, eso no puede ser degradado, eso se va acumulando y pues claro que va afectando, va aumentando la cantidad de pulmón o de tejido que puede irse afectando por eso hasta que termina una persona o con un cáncer o con una fibrosis pulmonar que termina siendo deleteria, cierto engrosamiento de todo lo que es la estructura pleural, los alveolos y demás, y pues digamos que todas las muertes o las enfermedades respiratorias son bastante discapacitantes en el sentido que la asfixia es una de las sensaciones más angustiantes que puede generarse en una persona, ¿cierto? Sentirse uno que no puede respirar y no tomar aire es bastante angustiante para las personas, y en este caso pues el soporte de oxígeno permanente es lo único que pudiera pues por lo menos manejar la enfermedad, porque igual es irreversible. También está similar a la asbestosis, está la silicosis, que pues ya también sabemos que se produce por actividades mineras, metalúrgicas, de construcción. Las partículas pues son inhaladas y lo mismo van a producir unos cuadros clínicos muy similares con alteraciones en los patrones respiratorios y demás. Pues digamos que en las personas esto puede considerarse una enfermedad laboral en el sentido pues que realmente quienes están mayormente expuestos a este tipo de partículas son los que trabajan en esas actividades particulares. Nosotros digamos que a nivel
urbano, pues tendríamos menos posibilidad de estar expuestos a estos compuestos. Por lo tanto, pues esto debería manejarse dentro de la parte de medicina o toxicología laboral para tener los mecanismos de protección necesarios para evitar la inhalación de estas partículas. Estos son las lesiones que produce, ¿cierto? Silicosis pulmonar, afectaciones, los alveolos se dematizan, se llenan de agua, entonces se disminuye el intercambio gaseoso y pues digamos que alteraciones a nivel clínico, todas las relacionadas con disminución en el aporte de oxígeno. Y finalmente, chicos, está esta parte del smog. No sé si ustedes han estado en eso, no sé si han escuchado noticias, yo sé que ustedes no escuchan muchas noticias, pero por lo menos Medellín es una de las ciudades capitales que tienen mayores problemas con el smog. Ellos tienen que hacer, y esto pues es por el aumento en los vehículos, también puede producirse, generalmente es por las industrias y por la contaminación producida a partir de la combustión de los vehículos. Cuando ocurren estos eventos en Medellín, que por ejemplo el año pasado fueron varios, tienen que hacer medidas de pico y placa. Se conoce pico y placa ambiental, que tiene que ver también con disminuir en gran proporción la circulación de carros, de vehículos. Normalmente hay un pico y placa para la ciudad, pero cuando se condensa o cuando se empieza a formar este smog, entonces tienen que ampliar los carros que circulan, o sea, aumentar el pico y placa, los números que no pueden movilizarse para permitirle al ambiente que pueda liberarse y que pueda pues disminuir esa capa de smog que pierde visibilidad de las personas, más toda la contaminación misma que produce. Bogotá es otra ciudad pues que también sufre de esto generalmente, pues esto ocurre en ciudades bastante grandes, industrializadas, con una gran cantidad de vehículos, y bueno, entonces, pero vemos también imágenes en otras ciudades del mundo donde esto pues se vuelve un problema. Acá vemos personas circulando con tapabocas. Acá vemos que se restringe, como la principal fuente es la combustión vehicular, entonces pues una de las alternativas es limitar el uso de vehículos y en este caso pues hacer uso, por ejemplo, de ciclas, o hoy en día ya se están usando las motocicletas eléctricas que no contaminan. Bueno, hay dos tipos de smog. El smog acá nos dice que viene de la asociación de dos palabras en inglés, smog, que es humo, y fog, niebla, porque ese humo que se condensa en el ambiente es lo que nosotros también interpretamos como niebla. Entonces, a partir de ahí tenemos esta palabra que conocemos como smog. Recordar que siempre que veamos smog normalmente está asociado a contaminación atmosférica, porque por algún motivo no hay forma de intercambiar esos gases que se van acumulando y pues puede producir alteraciones a nivel orgánico, que principalmente está asociado a la irritación del sistema respiratorio. El smog está formado por ozono troposférico. Acá decirles, creo que por aquí está más adelante, nosotros tenemos un ozono que es bueno y un ozono que es malo. El ozono que es bueno, pues digamos que es el ozono estratosférico, que está bien en las partes más altas de lo que es el globo terráqueo, y el ozono troposférico, que es el que está más pegado al suelo, el que está más en contacto hacia el suelo, y eso se combina también, o pues se combina con otros compuestos, otros óxidos como los que ya vimos, de nitrógeno y demás, compuestos volátiles, por reacciones lumínicas también, pues puede condensarse en el ambiente y quedar retenido a nivel ambiental, ¿no? Entonces se interfiere o modifica las concentraciones del aire atmosférico del cual nosotros necesitamos respirar, y a partir de ahí pues
viene o desencadena todo el proceso toxicológico importante. También hay un smog que es el clásico, es el que nosotros normalmente estamos expuestos y es el de las industrias. Yo sí creo que han habido políticas importantes que actualmente han disminuido la emisión de gases. Sin embargo, pues es importante que se mantengan los controles a estas empresas y con multas importantes para que quienes las sigan haciendo, pues dejen de hacerlo, por lo menos porque les valga dinero, porque es que a veces perdón, son sanciones que no se traducen en un impacto importante para quien los genera y entonces pues al no ser tan importante la sanción pues siguen con las mismas prácticas. Eso sí debería castigarse de manera importante y radical para que se pueda hacer un control efectivo de esto. De todas formas pues digamos que sí hay un control en cuanto a que ya las industrias no están en áreas tan urbanas, ¿cierto? Hay zonas, de hecho hay zonas industriales, se conocen así como zonas industriales que son más alejadas del casco urbano para limitar la exposición a las personas. Sin embargo, pues el ambiente es el mismo y todo lo que se libere a él, pues igual va a viajar por las corrientes de aire y pues igual podemos seguirnos exponiendo. Bueno, esto mira, son noticias, son eventos que han ocurrido. Esto bueno, no tengo acá de hace cuándo fue la noticia que tomé, dice que hace 70 años podemos ver o identificar en las imágenes cómo fue lo que ocurrió. Esto principalmente, yo creo que lo vimos en la parte de la historia y la toxicología y generalmente está asociado a las épocas donde se hace más uso de las chimeneas, ¿cierto? Tanto chimeneas industriales y chimeneas en los hogares, el uso a veces también de los calentadores en épocas de invierno hace que pues se haya más emisión de estos vapores y que se condensen en el ambiente. Aquí nos hablan de un anticiclón, es un evento natural que normalmente es contrario a lo que se espera, porque normalmente las corrientes de aire lo que hacen es sacar o permitir que los vapores se dispersen y se eliminen pues, del ambiente, pero en este caso el anticiclón es que lo que hace es que todas el aire y las concentraciones de estos compuestos que se están acumulando queden sobre la superficie terrestre, o sea, queden hacia el suelo y no tenga cómo liberarse. En este caso, pues se reportó en ese momento que se liberaron al cielo más o menos, pues al ambiente 1000 toneladas de partículas de humo, esto pues principalmente por las chimeneas, eran épocas en las cuales la calefacción en épocas de invierno no era por equipos como tal, era principalmente a partir de chimeneas de hogares donde uno pone leña, literal, ¿cierto? Para generar calor, generar combustiones, pues si tantas casas o tantos hogares generando vapores, pues hizo que se ocurriera eso, más de 2000 toneladas de dióxido de carbono, ácido clorhídrico, compuestos de flúor, dióxido de azufre, entonces todo eso se condensó y pues digamos que esto fue a nivel toxicológico fue bastante importante, no hay como una medida preventiva o eficaz para contrarrestar esta situación y es básicamente pues dando tiempo a que pues de manera libre las partículas puedan irse disgregando y desapareciendo del ambiente. Los efectos pues a nivel de salud humana y medio ambiente pues digamos que son muy similares a lo que hemos visto, vías aéreas afectadas, principalmente dependiendo de si logran acceder fácilmente a barrera hematoencefálica, pues trastornos a nivel del sistema nervioso, con alteraciones en la visión, con cambios de comportamiento y demás. A nivel de medio ambiente, pues lo mismo, la vegetación se va a ver afectada, puede generar muertes prematuras, alteraciones en crecimiento, reproducción y demás. ¿Y esto qué saben ustedes, chicos, acá del efecto invernadero? ¿Qué piensan de las ganaderías sobre todo? Profe, pues yo personalmente creo que hay industrias que producen mucha más contaminación y gases de efecto invernadero que una ganadería. Y
que depende de cómo esté estructurada, ¿no? Porque pues una ganadería, si hablamos de que tiene sistema silvopastoril y lo demás, va a generar mucha menos contaminación que un sistema estabulado con simplemente alimento concentrado. Listo, muy bien. Nosotros, yo creo que en la facultad por lo menos somos bastante fuertes en todos los sistemas agro o silvopastoriles, ¿cierto? Y creo que sí, pues tienes que ver, sin embargo, hay unos grupos radicales, ustedes saben que hay grupos que van en contra de la ganadería sin mayor, bueno, digamos que sin mayor conocimiento, no, sino muy radicales en cuanto a lo que es la protección del medio ambiente. Y bueno, pues digamos que esto es... que tengamos esto, pues digamos que está más asociado a qué capacidad de atrapar, de cómo esté la capa de ozono, ustedes saben, ¿cierto? Principalmente a cómo esté, cómo protejamos la capa de ozono principalmente para pues evitar este tipo de efectos, que el calor pueda disiparse es lo importante. Y ustedes, eso sí, miren lo que yo les decía, muchachos, yo creo que ha habido un cambio notorio en lo que es la política mundial para lo que es la protección del medio ambiente. Ustedes saben que hay un movimiento global que está tratando de disminuir el aumento de temperatura o de disminuir el calentamiento global, porque hay una proyección que si no se toman medidas ahora, en unos cuantos años, pues digamos que sería esto salido de control, donde no se tomen las medidas desde ahora. Entonces, pues la COP que hubo hace poco, hay unas reglamentaciones y unos países que se adhieren a esta normativa para proteger todo lo que es el sistema forestal. Entonces es atacar este problema desde varias fuentes. La deforestación, la minería está siendo muy importante porque no se ha podido controlar, sobre todo la minería ilegal, y todas esas prácticas ilegales, pues digamos que no colaboran mucho a lo que es la protección del medio ambiente, pero pues muchachos, en este caso pues concientizarnos que todos tenemos una responsabilidad con el cuidado del medio ambiente, y bueno, pues digamos que está en nosotros concientizar y concientizarnos de que debemos tomar las mejores medidas para limitar todo lo que tiene que ver con el daño al medio ambiente. Y bueno, chicos, pues principalmente es eso. Esto era lo que tenía para hoy. Como les dije, solo puedo estar hasta ahora. Me dirán entonces si les comparto alguna presentación. Lo dejamos así. Claramente hasta acá entra la evaluación. No hay más tiempo para ver más temática. No sé, los escucho, chicos. Sí, profe. ¿Está Santiago? Yo no sé si está Santiago. Sí, profe, pues si nos puede hacer el favor de compartir las dos presentaciones pasadas. Listo. Bueno, le describen, voy a revisar qué le he enviado a Santiago. Creo que estaba al día, pero bueno, faltarán estas últimas, faltará algo de lo que vimos de plantas tóxicas y tal vez esto. Para que por favor Santiago me escriba en el transcurso del día para pasarles las notas, para pasarles esta presentación y para pasarles el taller que deben presentar el 2 de julio. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, entonces cualquier cosa estoy atenta. Nos vemos, si Dios quiere, este sábado, 8 de la mañana, para terminar nuestro semestre, nuestra clase. Nos vemos, quedo atenta a cualquier otra cosa. Quedo también atenta a cuadrar una asesoría, ¿cierto? Virtual para el manejo del programa.